Bienvenidos hermanos a un episodio más sobre nuestra serie de reflexión de introducción a la Sagrada Escritura. Los invito para que podamos disponernos desde nuestros hogares a seguir reflexionando y a permanecer en este viaje espiritual y de notas teológicas que hemos tenido en estos días. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un aspecto fundamental de la Sagrada Escritura y será sobre el tema de la canonicidad de la Sagrada Escritura. Que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos guíe en este transcurso. Yo soy Ricardo Mendoza Ramírez y es un gusto estar con ustedes. El tema que vamos a ver el día de hoy es sobre la canonicidad de la Biblia. Este concepto es fundamental porque nos ayuda a comprender precisamente cómo se formó el conjunto de libros que nosotros consideramos inspirados y normativos para nuestra vida cristiana. En un episodio nosotros reflexionábamos sobre el proceso en cómo la Sagrada Escritura precisamente ha tenido la evolución para llegar a ponerse en lo que nosotros denominamos la letra. Ahora vamos a ver el proceso que la Sagrada Escritura ha tenido para que esa letra, esos libros, sean considerados precisamente como palabra de Dios. Y quisiera que empecemos por el concepto de canon bíblico. ¿Qué significa canon bíblico? La palabra canon proviene del griego canon, que significa regla, norma o plomo. Es decir, algo que nos ayuda a nosotros a medir. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún contacto con nuestros hermanos que se dedican a la construcción, vamos a ver que utilizan una herramienta que se llama plomo y que ese plomo precisamente es para poder ver que la construcción esté nivelada, que la construcción vaya edificándose pues de una manera bien. En el contexto bíblico, esta palabra se refiere precisamente al catálogo completo de los escritos inspirados que forman la Sagrada Escritura, y este canon ha tenido todo un proceso de conformación y de consolidación. El canon bíblico lo conocemos porque comprende y se compone por libros protocanónicos y deuterocanónicos. Y tal vez son palabritas que nos resultan extrañas a primera vista, sin embargo es necesario conocer también su significado. Los libros protocanónicos son todos aquellos libros que fueron aceptados universalmente desde el principio por todas las comunidades cristianas. Es decir, no fueron discutidos, su origen no se puso en duda y las enseñanzas pues fueron asumidas desde siempre por los miembros de la comunidad. En cambio, los libros deuterocanónicos son aquellos cuya inclusión en el canon fue debatida en diferentes momentos y lugares, pero que al final fueron reconocidos como inspirados. Les explicaba yo en algún episodio anterior sobre ciertos libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego y no en hebreo. Esos libros, dentro del proceso de canonización en el pueblo de Israel, tuvieron allí cierta
discusión sobre si considerarlos sagrados o no considerarlos sagrados. Es esa misma dinámica y esa misma lógica también se vio palpada en algunos libros del Nuevo Testamento. Y un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, en un cierto momento de la historia, fue debatida su teología y su enseñanza fue cuestionada si podía o no podía entrar dentro de las enseñanzas de la iglesia. No se puso en duda su origen, pero sí las enseñanzas que podrían caer en ciertos extremismos de interpretación. Y aún así lo vemos que actualmente, a pesar de unos criterios que se tienen para leer el libro del Apocalipsis, pues siempre se caen en malas interpretaciones. Este es uno de muchos libros que pudiéramos mencionar como deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, pues es crucial entender que todos los libros bíblicos, independientemente de su clasificación, pues son igualmente inspirados. Ahora que hemos entendido el significado de la palabra canon y que hemos entendido que en la Sagrada Escritura tenemos libros considerados protocanónicos y deuterocanónicos, pasemos ahora a ver los criterios de canonicidad. Un libro canónico si es reconocido como inspirado, y este reconocimiento proviene de la tradición divino-apostólico, pues entonces es realmente canónico. Ahora, según el Concilio de Trento, allá una reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Trento en 1546, afirmó que el uso litúrgico y la presencia de la Vulgata, es decir, la Biblia que estaba escrita en latín, eran factores determinantes para poder indicar la canonicidad de un texto bíblico. Y de esta manera la práctica de la Iglesia entonces se va a convertir en un criterio, o en el criterio último para definir qué libros forman parte de la Sagrada Escritura. Podemos nosotros decir que son 3 los criterios que se consideran fundamentales para poder tener como canónico un libro. En primer lugar es el origen apostólico, es decir, que nos venga desde los apóstoles, que forme parte de las primeras comunidades cristianas, que ese escrito goce de esa antigüedad. En segundo momento el segundo criterio, es la ortodoxia. La ortodoxia quiere decir que sean libros que no contradigan la doctrina. La ortodoxia es la correcta manera de transmitir las enseñanzas. Entonces, un libro que contradice las enseñanzas que la comunidad ha venido profesando no puede ser considerado canónico, porque en primer lugar atenta contra la tradición de la comunidad y atenta también contra la comprensión correcta del Evangelio, del mensaje de Jesucristo. Y en este sentido juegan un papel muy importante, pues los pastores de las comunidades. En aquel tiempo, sobre todo en la constitución de las comunidades paulinas y en el periodo de la segunda generación cristiana, que va del año 70 hacia adelante, empiezan a ver y a correr dentro de la comunidad pues diversos escritos que fueron atribuidos a algunos de los apóstoles. Sin embargo, contenían mensajes que no estaban de acuerdo con lo que en ese momento las comunidades habían recibido.
Nosotros, por ejemplo, podemos escuchar de los famosos evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos no son evangelios que contengan algo subliminal. Sin embargo, su enseñanza no es compatible con la enseñanza de los 3 evangelios sinópticos y del evangelio de Juan. Todo lo que está contenido en los famosos evangelios apócrifos pues queda como alguna literatura, alguna mente creativa que ha intentado dar razón de Jesús. Es un escrito que ha nacido con la inquietud de poder exagerar, vamos a llamarlo así, en la figura de Jesús. Ahora, analicemos el canon del Antiguo Testamento. Ya hemos mencionado que la Biblia hebrea pues se divide en 3 secciones, que son la ley, también conocida como la Torá. Están los profetas, que son conocidos como los Nevi'im, y están los escritos, que los conocemos como Ketuvim. Esta división tripartita de la Biblia hebrea refleja la evolución de la comunidad judía y de su percepción de los textos sagrados. Los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento van a incluir los libros de Tobías, Judith, el libro de los Macabeos y algunos otros. Y aunque estos libros fueron reconocidos en Alejandría, es decir, en una parte del mundo, pues no fueron aceptados en Jerusalén. ¿Por qué no fueron aceptados en Jerusalén? Pues habían diversas razones, y entre estas razones pues estaba que estos libros, que son los últimos libros en redactarse en la conformación del canon hebreo, pues estaba la ausencia de los profetas. Ahora, en lo que concierne a la tradición divino-apostólico, pues nos muestra que los apóstoles, en primer lugar, veíamos en el episodio pasado, aceptaban como sagrados todos los libros del Antiguo Testamento. No ponían en duda ninguno de estos textos. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia de los orígenes, recibe esta tradición de los apóstoles, y entonces va a utilizar la Biblia, que ha sido traducida del griego al hebreo y se le conoce como la Septuaginta, como el texto oficial del Antiguo Testamento, como el texto que goza siempre de toda la autoridad y de que en ella no hay error que conduzca a la salvación. Y esta actitud, esta forma de concebir los escritos del Antiguo Testamento va a quedar palpada en diversos documentos antiguos y en diversas declaraciones magisteriales y conciliares. Ahora, en lo que se refiere al Nuevo Testamento, la tradición apostólica pues va a indicar el reconocimiento de estos libros a través de diversos escritos. Resulta muy emblemática la cita bíblica de la segunda carta de Pedro en su capítulo 3, versículo 15, que va a poner el acento en que toda la escritura ha sido inspirada. Y es muy fundamental esta cita bíblica porque la segunda carta de Pedro va a ver su luz cuando ya una comunidad esté establecida, cuando una comunidad ya goce de presencia, cuando ya hay toda una estructura que orienta la vida, surge este escrito. Y entonces, en este sentido, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 va a alertar contra los falsos profetas y las falsas doctrinas. Porque, repito nuevamente, había ya
pues diversos autores, pues mentes creativas que escribían y que no transmitían de forma fiel la cuestión de del mensaje salvífico. Entonces, esta segunda carta de Pedro va a equiparar las cartas de Pablo con las escrituras santas del Nuevo Testamento. Aquí es importante mencionar que los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron lo que conocemos ahorita como las cartas de Pablo. Es por eso que Pedro equipara estas cartas con la palabra de Dios, es decir, con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran las cartas corrientes en las comunidades. Es decir, que estaban en circulación. Con eso me refiero corrientes. Estaban en circulación en las comunidades, estaban leyéndolas constantemente, sobre todo los domingos que se reunían a la fracción del pan. Ahora bien, la tradición eclesiástica va a mostrar un proceso de discernimiento que pasó por 3 periodos fundamentales. En primer lugar, fue la aceptación implícita de un canon completo en los primeros siglos, en la comunidad de los orígenes del cristianismo. Las dudas, pues, sobre ciertos libros deuterocanónicos, pues van a empezar hasta el siglo V, cuando también los estudios, las investigaciones vayan teniendo más avance, y también en la forma en cómo se estaban interpretando ciertos libros, principalmente que tenían una cierta desviación. Y entonces, después de que se aceptaron y después de que hubo un proceso de dudas, pues viene la unanimidad, es decir, la aceptación completa. Este proceso va a culminar en la ratificación, es decir, en la consolidación, en la aceptación, en la promulgación del canon por 3 concilios muy importantes. En primer lugar, lo va a reconocer el concilio de Hipona. Posteriormente lo va a reconocer el concilio de Florencia. Y en un tercer momento lo va a ratificar el concilio de Trento. El concilio de Trento, tomando a Florencia y a Hipona, va a decir: estos 73 libros que están circulando desde los orígenes del cristianismo, desde las comunidades primitivas, es lo que la Iglesia acepta como los libros inspirados, como los libros que tienen una vinculación directa con todos los miembros. Es decir, son aquellos que guían nuestro caminar, son los que nos dictan nuestra forma de relacionarnos con Dios y los que configuran nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos. Entonces, en este aspecto, la Iglesia utilizó 3 criterios principales para definir el canon del Nuevo Testamento. Y como lo decía yo al principio, estos 3 criterios va a ser el origen apostólico, la ortodoxia y el uso litúrgico. ¿Qué queremos decir con esto? Que un escrito entonces debía remontarse a los apóstoles o a sus colaboradores inmediatos, tendría que estar en conformidad con la predicación auténtica de los apóstoles y tendría que ser aceptado en la liturgia. Tenía que ser un texto que se leía constantemente en las celebraciones. No cabe duda que este proceso es guiado por el Espíritu Santo y asegura que los libros canónicos son verdaderamente inspirados y fieles a la tradición apostólica. Hasta este momento, queridos oyentes, querido auditorio, quienes han seguido de cerca todos estos episodios de esta serie en su primera temporada, hemos explorado entonces cómo la tradición
divino apostólica y la práctica eclesial han guiado a la Iglesia en la identificación y en el reconocimiento de los escritos inspirados, y los ha reconocido como norma de vida para la comunidad. ¿A qué nos invita esto entonces? Esta comprensión conceptual nos invita a valorar la Sagrada Escritura como norma suprema de nuestra fe, confiando en la guía del Espíritu Santo que ha asistido a la Iglesia desde los orígenes hasta este momento. No debe caber duda entonces que tenemos la presencia del Espíritu Santo en todo momento de la historia. Me despido de ustedes invitándolos a suscribirse a nuestras redes sociales para mantenernos al tanto de nuestros futuros episodios, que son de gran ayuda en nuestro crecimiento de fe. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. No olviden compartir este podcast con sus seres queridos y a dejarnos siempre sus comentarios. Que Dios los acompañe.